Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos el webinar especializado en temas jurídicos y para ello el título es La nueva regulación de la franquicia en Europa, riesgo y oportunidades. Para ello contamos en la inauguración con la directora general de Comercio, Marta Nieta Novo, que por supuesto quiero agradecer aquí personalmente y en nombre de la asociación y en nombre del sector de la franquicia el apoyo que siempre desde la Dirección General de Comercio y de la Comunidad de Madrid nos ha apoyado. Y los ponentes de la misma va a estar dirigido en primer lugar, por Marina González y Jordi Ruiz de Villa. Marina González es franchising manager del departamento de franquicias de McDonald's y Jordi Ruiz de Villa es presidente de Fils Figer, es presidente del Comité de Expertos Jurídicos y es el que ha estado llevando las negociaciones con la Unión Europea junto con Marina. Por lo cual, en primer lugar, vamos a dar el paso a María Nieto para que abra el acto y luego a continuación daremos el paso tanto a Marina como a Jordi para que haga la presentación correspondiente. Marta, por favor. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Luisa, y a ti, por supuesto, Eduardo, y a todo el equipo de la Asociación Española de Franquiciadores por la invitación a participar en esta webinar, que yo creo que es muy interesante y muy procedente que lo hayáis puesto en marcha, teniendo en cuenta que ahora mismo se está produciendo un proceso de reflexión en las instituciones comunitarias sobre la revisión del reglamento de restricciones verticales y el nuevo régimen jurídico de los acuerdos entre distintos operadores de la cadena de valor del sector de la distribución, que podría ponerse en marcha a partir de finales de mayo de 2022. Yo, como siempre que me invitáis, Eduardo, Luisa, me encanta estar con vosotros. Sabéis el apoyo que desde la Comunidad de Madrid hemos dado siempre y seguimos dando al sistema de franquicias, porque realmente nos parece un entorno absolutamente dinámico que se adapta muy bien a las necesidades del mercado y que genera grandísimas oportunidades tanto para los franquiciadores como para aquellas personas, aquellos emprendedores que se quieren iniciar en el mundo empresarial o quieren ampliar sus negocios. Fruto de ese apoyo y de esa cercanía que sentimos en la Comunidad de Madrid hacia todo el ecosistema de las franquicias son los últimos datos de los que dispone la Asociación Española de Franquiciadores y que evidencian que la Comunidad de Madrid sigue siendo, como lo ha sido en los últimos años, una potencia a nivel nacional en cuanto al número de centrales franquiciadoras y al volumen de facturación, liderando en ambos casos el rating nacional. Y es además, según he podido comprobar en el último informe sobre el aspecto más internacional de las franquicias, la segunda comunidad autónoma en volumen o en número de franquicias o de centrales franquiciadoras con presencia en el exterior, solo por detrás de Cataluña. Por eso yo creo que es muy importante que sigamos llevando a cabo pues, estos procesos de colaboración, de cooperación mutua, de comunicación fluida entre la Asociación Española de Franquiciadores, que representa también y con tantísimo acierto a todo el sector de la franquicia, no solo a los franquiciadores, sino también a los franquiciados. Y por eso os felicito por la organización de este webinar, que yo creo que con la intervención de los dos expertos nos va a aclarar mucho en qué situación se encuentra esta propuesta de revisión del reglamento de restricciones verticales
y como pues, comentábamos antes con la presidenta de la Asociación Española de Franquiciadoras, querida Luisa, como a priori podríamos haber pensado que a lo mejor no era algo de lo que tuviéramos que estar especialmente vigilantes en el sector de la franquicia, pero que cualquier innovación, aunque sea pequeña, pues nos tiene que poner, digamos, en guardia y saber el impacto que puede desde... Ahora os comentarán, se han hecho alegaciones, se está en permanente contacto con las instituciones comunitarias, pero es cierto que hay aspectos de esta propuesta de revisión que podrían incidir directamente en las relaciones que los franquiciadores tenéis con vuestros franquiciados. Por eso yo, Eduardo, no me extiendo más, simplemente reforzar ese compromiso tanto de la Dirección General de Comercio y Consumo, a quien represento, como de todo el Gobierno regional en el mantenimiento, en el fortalecimiento del sistema de franquicias y en el apoyo, en definitiva, a todo el tejido empresarial de la Comunidad de Madrid. Por mi parte, Eduardo, le damos paso a los expertos, que yo creo que es quien nos va a dar luz sobre esta compleja cuestión de la revisión del reglamento de restricciones verticales. Muchas gracias, Marta. Y sin más, lo único pedir, por favor, que todo el mundo esté con los teléfonos apagados o en silencio y sin micrófono, porque somos más de 73 personas y que evidentemente se escucha mucha conversación de fondo. Bueno, pues sin más, vamos a dar paso a Marina González, que es la representante de la Federación Española, de la Asociación Española de Franquicias en la Federación Europea, y por supuesto es una de las ponentes y es una de las que ha colaborado de apoyo a que estas normas, y junto con el presidente del Comité de Expertos Jurídicos, se tire adelante. Marina, buenos días, muchas gracias. Pues buenos días a todos, muchas gracias, Eduardo. Bueno, yo quería comentar que, bueno, todos aquí sabemos lo que es el sector de la franquicia, es un sector que con más de 1.300 enseñas franquiciadoras en España, pues ha demostrado ser un sector muy sólido y próspero, con un continuo crecimiento y un modelo de negocio que incluso en época de crisis, como fue me estoy refiriendo a la anterior crisis de 2010-2014, ha demostrado ser también muy eficaz, ¿no? Este modelo de negocio se basa en el acuerdo entre dos empresarios, el franquiciador y el franquiciado, para desarrollar un negocio de unas características determinadas y de una forma concreta de llevarlo a cabo. Este sector, pues en cuanto a supone a poner en el mercado y ofrecer y hacer llegar bienes y servicios a los consumidores, estaría incluido en el denominado sector de la distribución. Y también, en cuanto implica el acuerdo de dos empresarios, pues está sujeto a las normas de competencia que afecta a los acuerdos entre empresas, tanto a las europeas como a las estatales. Por ello, le afecta la prohibición general impuesta a todos los acuerdos que puedan restringir o falsear la competencia del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y también le afecta las exenciones a este artículo que se vienen recogiendo en los distintos reglamentos de restricciones. Y en nuestro caso sería el reglamento de restricciones verticales, ya que en nuestra relación se trata de una relación dentro de la distribución o una relación vertical. Este reglamento lo que hace es exenciona y por tanto permite pues, determinadas prácticas o acuerdos, porque aunque pudiera considerarse que falsean de cierto modo, que puedan restringir de cierto modo la competencia, se entiende que son beneficiosos para el mercado en general, como son pues, todos los acuerdos que se van en la franquicia. Y así permite determinados acuerdos que para la franquicia son altamente importantes, como por ejemplo la prohibición de competencia del franquiciado, que lo que hace es proteger el know-how del franquiciador y así permite el desarrollo de la franquicia, o la obligatoriedad de suministro y la limitación de venta al franquiciado de productos, de los productos que son especificados por el franquiciador, pues que sirven para garantizar la uniformidad de la red. Este reglamento, como han comentado, está en vigor desde 2010 y está siendo objeto de revisión y renovación ahora mismo, y entrará en vigor, bueno, saldrá a la luz el texto definitivo en 2022 y entrará en vigor el nuevo reglamento en 2023.
Desde la AEF y desde la Federación Europea de Franquicias, la IFF, a la que pertenecemos y tenemos representación en su junta directiva, hemos estado siguiendo el proceso de elaboración de este nuevo reglamento y participando tanto en los workshops convocados por la Comisión como en las consultas que han realizado a los diferentes stakeholders o grupos de interés, y hemos presentado nuestra visión y los comentarios de cómo este nuevo reglamento afectaría y sus posibles cambios regulatorios afectarían al sistema, al sector, y aportando una visión más práctica del negocio a esta revisión que se está llevando a cabo por parte de la Comisión. Y bueno, sin más, paso la palabra a Jordi Ruiz de Villa, que es el miembro del Comité de Expertos Jurídicos de la AEF, que ha liderado pues, todas las conversaciones con la propia Federación Europea, así como con la Comisión Europea y los distintos escritos y cartas que se han presentado a la misma. Muchas gracias, Marina. Sin más, damos el paso a Jordi Ruiz de Villa. Únicamente comentar que se nos ha olvidado también que cualquier pregunta que queréis hacer lo ponéis en el chat para que luego al final de todo ello podáis tener las respuestas correspondientes. Muchas gracias. Jordi, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Marina. Bueno, yo voy a daros un poco una pincelada de dónde estamos, cuáles son los principales riesgos, pero también las oportunidades. No he querido dejar de mencionar en qué aspectos puede ser positiva esta nueva regulación. Vamos a ver, la regulación actual nos lo ha dicho Marina, parte del 101.1 del TFUE, el Tratado Fundacional, antiguo Tratado de Roma, que prohíbe cualquier práctica que tenga por objeto restringir el comercio en los Estados miembros. Cuando uno se queda ahí, está todo prohibido. Lo que está prohibido es poner una zona exclusiva, está prohibido restringir las obligaciones de suministro. Todo estaría prohibido si no fuera porque posteriormente hay el artículo 101.3, que es el que prevé que cuando los beneficios son superiores a los perjuicios, se pueden hacer o bien bloques de exención, es decir, para una categoría de acuerdos, o bien individualizados, que también es el caso. Y esto se proyecta sobre dos grandes tipos de acuerdos. Uno son los acuerdos verticales, que es donde se encuentra la franquicia de forma ordinaria, y es la relación pues, fabricante-distribuidor, mayorista-distribuidor, franquiciador-franquiciado. Y los acuerdos horizontales, que es otra normativa distinta, es la que regula qué intercambios de información se pueden hacer dos empresas que están en el mismo nivel en la distribución de productos y servicios. Por ejemplo, una cadena de electrodomésticos junto con otra cadena de electrodomésticos que los dos están en el mercado del retail, pues a nadie se le escapa que hay ciertas cosas que no pueden hacer o que son más preocupantes. Si empiezan a intercambiar información sobre precios, sobre marketing, sobre productos, es fácil que acaben convergiendo en poner los mismos precios a los electrodomésticos, vendiéndolos en la misma forma, y por tanto eso afecta a la competencia porque tendencialmente produce un precio superior. La regulación actual es la que nos mencionaba también Marina, que es la del 330/2010, ya sustituye una de 1999 que era muy similar y es la que se va a renovar ahora. Y esta normativa tiene como particularidad que depende de la cuota de mercado. Es decir, te dice hay un puerto seguro entre el 0% de cuota de mercado y el 30%, en que si haces lo que se dice en este reglamento y no tienes ninguna de las cláusulas que se llaman cláusulas negras, el acuerdo es válido. La cláusula negra es la típica, sería, por ejemplo, la de fijación de precios. Si en un contrato de franquicia hay una fijación de precios, el contrato es nulo. También te dice, hay otras cláusulas que no son tan graves, en que si se infringen, lo que es nulo no es el contrato, sino la cláusula en sí mismo. Por ejemplo, una cláusula de aprovisionamiento exclusivo que exceda los límites del reglamento comunitario, quiere decir que ya no está protegida, que hay que hacer una evaluación individual y si se llega a la conclusión de que esa cláusula es contraria a la normativa, entonces es nula la cláusula, pero no todo el contrato. ¿Vale? Estos serían los principios que todos conocemos que aplican en materia de franquicias. Y luego hay una normativa muy poco conocida
que es sobre los acuerdos de menor importancia, que establecen que cuando se tratan de cadenas pequeñitas en que la cuota conjunta sea del 5% y una cifra de negocio conjunto de 40 millones, hay una presunción negativa de que en principio no afecta a la competencia. Lo mismo sucede si son acuerdos verticales no competidores con una cuota de cada parte de hasta el 15%, o acuerdos verticales entre de empresas competidoras con una cuota conjunta de hasta el 10%. En ambos casos, siempre que no hayan cláusulas negras. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y cuándo estamos en un acuerdo vertical entre competidor y no competidor? Es muy sencillo. Cuando tenemos un franquiciador puro que tiene un modelo de negocio con un solo centro piloto y todo lo demás son franquicias, pues no está compitiendo con sus franquiciados. En aquellos casos en que tenemos un franquiciador que tiene un 20 o un 30% de locales propios respecto del 100% de la cadena, como existe un riesgo de que esté compitiendo potencialmente con sus franquiciados, estaremos en un acuerdo vertical entre competidores. Y esta distinción la hacemos ya aquí porque es relevante respecto de la nueva normativa que se pretende aprobar, ¿vale? El reglamento 330 acaba el 31 de mayo y por tanto hay un borrador que en principio está previsto que entre en vigor el 1 de junio del año que viene, dentro de 6 meses y una semana, para que nos entendamos, y que finalice en 2034, si bien lo que se dice es que durante un año, es decir, del 1 de junio del año que viene, 2022, hasta el 31 de mayo de 2023, todos aquellos acuerdos que sean conformes con la regulación actual, esto es la 330-2010, pues serán válidos. Por tanto, viene una nueva normativa así, ¿cuándo entra en vigor? El 1 de junio, ¿cuándo se aplica efectivamente? A partir del 31 de mayo del año 2023. Empezamos por las oportunidades. A mí me gusta siempre ser positivo y explicar las cosas buenas antes de las malas, que alguna hay desgraciadamente y alguna que, como veremos, es un poco grave. Las buenas, primero, la franquicia sigue como institución y con una regulación muy similar a la que tenía o tiene actualmente en el reglamento 330/2010. Y eso de por sí ya es una buena noticia. No desaparece la institución de la franquicia y además pues todas aquellas cláusulas típicas que ya nos venían diciendo que eran válidas a mayor abundamiento, como la de que le dices al franquiciado que no puede invertir en empresas competidoras, o que le dices al franquiciado que hay varias de estas. Una, no puede invertir en empresas competidoras. 2 o 3 tiene que comunicar todo el know-how al franquiciador. Este tipo de cláusulas, que son muy típicas de los contratos de franquicia, están todas establecidas con una regulación muy similar. La cláusula de provisionamiento, que como sabéis lo que dice es que tienes que comprar, puedes obligar a comprar el 100% durante los 5 primeros años y a partir del 5.º año el 80%. Aquí se mantiene una consideración de que cuando sea necesario para mantener la identidad y reputación de la red se puede extender esta obligación de aprovisionamiento exclusivo del franquiciado toda la duración del contrato. Esto ya venía en el anterior reglamento, ahora sigue así, pero además se refuerza. Se refuerza en el sentido de que aunque no fuera necesario para mantener la identidad y la reputación de la red de franquicias, si el contrato tiene determinadas características, ya se puede imponer un 5 años más 5 más 5 más 5. Es decir, puede haber una renovación tácita de la obligación de aprovisionamiento exclusivo cuando hay una posibilidad del franquiciado de renegociar las cláusulas con un preaviso razonable cada 5 años. Por tanto, hay aspectos positivos en esta nueva regulación. Otro aspecto positivo que afecta a la distribución selectiva, que se categoriza a raíz de las sentencias que ha habido el TJUE, diciendo que caben conceptos de distribución selectiva en todo lo que sea lujo, productos de alta calidad, tecnología, y siempre que se elijan a los distribuidores por criterios objetivos. Y en este tipo de distribución pues se pueden prohibir la venta online siempre que se permita al franquiciado hacer publicidad por internet y utilizar motores de búsqueda. Por tanto, hay avances que están, creo que son muy positivos también para la franquicia en función de algunos modelos de negocio. Se regula la distribución exclusiva. Aquí es una regulación muy similar a la que tenemos. Como tenemos poco tiempo, esto lo voy a pasar rápido, pero si luego quieren les podemos
explicar más. Hay también una regulación de precios duales, que es muy interesante en el sentido de que se pueden fijar distintos precios offline y online, siempre que se mantenga, que no se canibalicen los canales. Por ejemplo, que no se ponga un precio offline mucho más bajo que el online para disuadir de los franquiciados que puedan vender online, porque se considera que el online es un sistema que se tiene que beneficiar. Estos son aspectos positivos. Ahora vamos a los negativos. Luego veremos un poquito otros cambios que no afectan a la franquicia, pero que creo que es de interés mencionar. Y por último haremos una mención a cuál es el proceso de tramitación. La distribución dual es el verdadero caballo de batalla, es el tema que nos preocupa, ¿vale? Hasta ahora en las restricciones verticales, cuando uno estaba dentro de las restricciones verticales, se consideraba que si cumplía lo que se decía allí, pues estaba cumpliendo la ley y ya está, y no tenía que preocuparse más. Ahora nos vienen a decir que cuando estamos en un acuerdo vertical entre competidores, es decir, cuando nos encontramos que hay un franquiciador que, como es la mayoría de los casos, tiene muchos locales propios, un 20 o un 30% de locales propios y puede ser, por tanto, un competidor del franquiciado, el intercambio de información entre el franquiciador y el franquiciado solo está exento si la cuota de mercado conjunta de ambos en el mercado minorista no excede el 10% y siempre que no haya una restricción por objeto. Básicamente, lo que nos dicen es hasta el 10% está exento, a partir del 10% y hasta el 30%, pues está exento, pero el cambio de información se regulará por la directriz de acuerdos horizontales, es decir, la directriz de acuerdos entre empresas competidoras. ¿Y qué dice la comunicación sobre empresas competidoras? Pues la están cambiando también al mismo tiempo, ¿vale? Por tanto, se la están elaborando de nuevo y básicamente considera que son puntos muy peligrosos el intercambio de información sobre la cifra de negocio y el intercambio de información en materia de marketing, ¿vale? Entonces, puesto así, realmente el reglamento es preocupante, ¿vale? ¿Por qué? Porque no nos dice si el 10% de cuota de mercado entre franquiciador y franquiciado es a nivel local, es a nivel regional o es a nivel nacional. Claro, pensemos que a lo mejor una pequeña población, pues con 2 o 3 locales ya podemos tener una cuota de mercado superior al 10%. Y luego, ¿qué pasa? Si estamos en una regulación local, con unos franquiciados podré tener información y con otros no. Esto es un lío. Es un lío importante además y es caro. Porque medir la cuota de mercado, ¿qué hay de hacer? ¿La de medir cada semana, cada mes, cada año? Las empresas que miden cuotas de mercado son empresas que hacen estudios econométricos complicados y son caras, son muy caras. Por tanto, tampoco estamos aportando una ineficiencia al sistema, estamos aportando algo que puede encarecer mucho y por otro lado algo que carece de sentido. Es decir, no ha habido ningún caso en que se haya puesto un problema a una red de franquicia por el intercambio de información hasta la fecha. Y en el fondo este es un problema, el de la distribución dual, que viene motivado por lo que se llama las plataformas de venta online, cuando actúan como proveedores a la vez que como prestadores de servicios de intermediación, que esto es un aspecto que les explicaré un poquito más adelante y que es una nueva contribución de esta nueva reglamentación. Pero en el fondo, por querer hacer una norma común para todo el mundo, pues lo que hacen es ponernos una norma que en los franquiciadores no tiene sentido, ¿vale? Porque aquí la pregunta es, oye, vamos a ver, ¿qué sentido tiene que si yo no pueda intercambiar información con un franquiciado? Si yo tengo que dar un asesoramiento al franquiciado, necesito saber cómo le van las cosas, porque si le van mal, tengo que poder reaccionar a tiempo. Por tanto, tener acceso a su cifra de ventas es importante para el supuesto de que el franquiciado tenga o pueda tener problemas económicos. Pero es que si le va bien también la necesito, porque si yo saco al mercado un nuevo producto o hago una innovación, me interesa saber, o hago una nueva promoción, me interesa saber cómo funciona a nivel capilar en toda la red, porque si percibo que en el centro de España pues no está siendo bien atendido ese producto, pero en cambio en la costa sí, pues sabré que es algo que tendré que promocionar sobre todo en la costa y es en beneficio de todos los franquiciados esa información, no es algo que recaba el franquiciador para hacerle la competencia al franquiciado, porque aquí
La competencia intramarca es muy tenue. Ambos, franquiciador y franquiciado, actúan para un bien común, que es que todos los locales vayan bien y no que vayan mejor los del franquiciador que los del franquiciado. Otra información sensible que se suele compartir y que todos compartimos es, digo todos, pero vamos, la inmensa mayoría, es la información sobre marketing, ¿vale? Es más, la mayoría de las cadenas ponen un canon de marketing, que es una prestación que paga el franquiciado y que se utiliza parcialmente para financiar el plan de marketing, que a su vez es compartido con el franquiciado, y para financiar acciones de marketing conjuntas. Entonces, decir que no podemos compartir la información sobre un marketing que viene pagado por el franquiciado es no entender cómo funciona la franquicia, ¿vale? Y esto es lo que hemos intentado explicar a la Comisión Europea. Lo hemos intentado explicar desde la Asociación Española de Franquiciadores, desde la Federación Europea de Asociaciones de Franquicias, en coordinación con Eurocommerce, que también nos ha apoyado en este punto, con la AIM, que es una asociación de marcas internacional muy importante, y también a nivel de lobby individual hemos hablado con autoridades de la competencia. De esto también les voy a hablar ahora dentro de un rato, ¿no? Pero básicamente que sepan que este es el gran caballo de batalla en el que nos sentimos preocupados. Es cierto que si al final se acaba interpretando que el 10% de cuota de mercado es a nivel nacional, esto se referirá a empresas grandes, ¿vale? Porque no es fácil llegar a un 10% de cuota de mercado, pero que todas las empresas tendencialmente van creciendo y cuando devengan grandes tendrán un problema. Y un problema que además, desde nuestro punto de vista, no tiene razón de ser porque no beneficia a nadie. Lo que beneficia a la competencia y a que puedan competir pequeñas y medianas empresas es el sistema de franquicia, porque les permite competir en un entorno que les sería muy difícil por sus propios medios. Y ese beneficio, que además acaba revirtiendo en precios más bajos, y esto está demostrado, en favor de los consumidores, y a la vista está, si todos pensamos en la empresa típica de franquicias, en una hamburguesería, pues nos viene a la cabeza una o dos marcas que venden hamburguesas a €1, ¿no? Y que difícilmente encontraremos en el mercado si no fuera porque estas dos empresas están ahí. Por tanto, es algo que preocupa. Ahora les explicaré luego un poquito más. Quiero hacer un pequeño overview sobre los otros temas que se han generado. Uno es el de la no competencia postcontractual, que como saben está restringida a 1 año y durante los terrenos y el local donde se explota la franquicia. Si es más de 1 año o si tiene una extensión más allá, pues no es válida y nosotros creemos que debería extenderse a todo el territorio o zona de exclusiva territorial. Esto son cosas más que negativas, son peticiones que se han hecho tradicionalmente y respecto de las que por ahora no nos han hecho caso y no tenemos muchos visos, pero bueno, seguimos luchándolo. De la definición de know-how, que siempre hemos defendido que la definición de know-how en el reglamento actual está como en el borrador de reglamento, pero en el ínterin salió la directiva de secretos comerciales en que hace una definición de know-how que es más acorde con la definición tradicional, en que es igual que los componentes del know-how sean de dominio público, cuando, entre tanto que la forma en que están combinados no sea fácilmente aprehensible para cumplir el criterio de que es suficientemente sustancial. Por tanto, todo lo que sea reforzar que el know-how es sustancial, aun cuando sus componentes sean públicos, sería deseable que lo acogieran. También hemos discutido la fijación de precios de reventa. Como saben, la normativa actual permite imponer al franquiciado precios de reventa durante 2 a 6 semanas en las promociones, y esto nos parece que ha quedado absolutamente de modé por la actual competencia y que es necesario que pudieran ser a mucho más largo plazo. Y luego hay una norma dentro de esta nueva regulación que dice, vamos a ver, sepan ustedes que se les Jordi, aplica la... ¿Perdón? Jordi, perdónanos, antes de Sí. seguir, no se están pasando las diapositivas, estamos viendo todo el rato la portada. Pues Antes de seguir abajo. a mí sí que me pasan las diapositivas. ¿Me has dado el mando tú? Sí, lo tienes. Prueba a darle a lo de la presentación de antes, a ver si así lo A ves. ver, la presentación de antes, voy a dejar de compartir, a ver si así. Voy a dejar de compartir.
¿Estáis ahí? Sí, yo la sigo viendo, ahora sí que veo otra página distinta. Ahora ves otra página distinta. Vamos a ver. Nos hemos convertido todos en expertos en expertos informáticos. Vamos a ver. Dejo de compartir un momento y la vuelvo a compartir, así me veis la cara, ¿vale? Sabéis que es verdad que estoy ahí, aunque se viera una sola pantalla, ¿vale? Te Y tenemos vamos puesto a en ver, chiquitito, no te preocupes. me tenéis en chiquitito. A ver si así, aquí se ve, ¿dónde Sí, así estamos? se ve, ahora sí se ve paso. Vale, muy bien. Pues esto Gracias, me va, Jordi. nada, disculpar, ¿eh? Estábamos hablando un poquito, de todas maneras esta presentación se puede enviar luego, poner a disposición vuestra. Estamos hablando un poquito de los precios de reventa y también tener en cuenta que lo que se dice en materia de franquicia es que cuando el sustrato de la relación de franquicia sea un fenómeno distributivo, que no siempre lo es, un fenómeno distributivo de un producto más acorde con la distribución exclusiva, se le aplican las normas de la distribución exclusiva. Y si es más acorde con las reglas de la distribución selectiva, se le aplican las de la distribución selectiva. ¿Vale? Entonces serían los efectos negativos respecto a los cuales yo creo que hay que centrarse en el de la distribución dual y las restricciones en materia de información. ¿Vale? A partir de aquí, ¿qué otros cambios aporta el borrador de reglamento? Simplemente para que tengáis una pincelada, se crea una figura nueva que realmente no es un distribuidor, que son las plataformas de servicio online, ¿vale? Y distingue entre plataformas de servicio online y plataformas de servicio online híbridas. Y básicamente lo que nos dice es, uno, que no es un distribuidor de productos o servicios, pero que lo metemos ahí con calzador, básicamente. Dos, que es aquella empresa que presta unos servicios de intermediación, de manera que las empresas, está hablando de Amazon, básicamente de Google, de Alibaba, de Alibay, todo este tipo de empresas. Y que este tipo de marketplaces, ¿vale? Lo que hacen es permitir a las empresas que vendan a través de ellos, pero no obstante no se les considera proveedor, no se les considera un agente, se les considera un proveedor. Y esto lo hacen para decir, oiga, usted es un proveedor. Nos creamos artificialmente la ficción de que usted es un proveedor, ¿vale? Y por tanto una parte separada que no puede estar siguiendo las instrucciones de lo que le dicen las empresas, porque en realidad usted no es un agente que vende por cuenta a las empresas. Usted tiene mucho más poder, Amazon, que las empresas que contratan los servicios de Amazon. Por tanto, usted impone unas reglas de juego que hemos de vigilar porque además pueden alterar la competencia. ¿Vale? Si además usted no solo da servicios de intermediación, sino que vende productos, que es lo que hace Amazon, que tiene sus marcas blancas, que compiten con sus propios clientes, aquí ya muchísimo cuidado, ¿vale? Y dice, ustedes tienen que autoevaluar si están, o sea, ustedes les digo que están dentro de las restricciones verticales, pero fuera de la protección del reglamento de exención y por tanto tendrán que ir a análisis individual. Y ya se viene a decir que hay unas cláusulas que no se van a permitir y otras que sí. O sea, se va a permitir una restricción en el sentido de que en la cláusula de empresa más favorecida o de nación más favorecida se va a permitir que se imponga que siempre que vaya usted a otro motor de búsqueda no ponga precios más baratos que aquí, o que, dicho en otras palabras, que fomente el precio barato en todos los motores, pero también eso lo va a poder hacer Amazon, pero no va a poder pero va a poder impedir esto no lo va a poder permitir y lo que sí va a poder impedir es que en su propio sistema de distribución, es decir, en la intranet propia, en los propios canales de distribución, no ponga un precio más barato que en Amazon, ¿vale? Sí, le permito, no le voy a poder impedir que ponga precios más baratos en otro competidor, pero sí le puedo prohibir que en su propia venta por internet no me haga la competencia a mí, que yo me estoy gastando un dinero en montar los motores de búsqueda, ¿vale? En el fondo lo de Amazon y esta distribución, este fenómeno de que Amazon es proveedor, vende servicios y servicios de intermediación es lo que ha generado todo este gran lío en la distribución dual, al amparo de la cual, esto es lo que nos llega a nosotros, al amparo de la cual imponen a otros sistemas que no presentan ningún problema, como es la franquicia, esta
cortapisa de que usted, a partir de determinado umbral de mercado, no podrá intercambiar libremente información, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Se ha visto el cambio de página? Sí, ahora sí. Sí, vale. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues este tema de la información dual, de Dual Distribution, aparece en el último borrador y no en los precedentes. Esto se publica el 17 de julio de 2021. Estamos hablando de escasamente 4 meses. Entonces, cuando sale el borrador, pues inmediatamente hay un movimiento para organizarnos, se reconstituye el comité legal de la Federación Europea de Franquicias, nos reunimos el 23 de julio, hacemos una primera toma de contacto, una evaluación del reglamento y de las partes que nos preocupaban, trabajamos en el mes de agosto en un primer borrador, el borrador lo elaboramos el 24 de agosto, el 13 sobre este borrador hacemos alegaciones internas, lo repasamos el día 13 de septiembre, el día 16 de septiembre se aprueba por la Federación Europea de Franquicias y se presenta, porque acababa el 17 de septiembre la fecha de alegaciones públicas y también el 17 de septiembre preparamos unas alegaciones por parte de la Asociación Española de Franquiciadores. ¿Y qué es lo que decimos en síntesis? Pues lo que les decimos es, oiga, en las alegaciones de la Federación Europea hablamos del tema de la distribución dual, llevamos una serie de ejemplos de empresas de toda Europa que comparten información y por qué es necesario para que funcione el sistema de franquicia. Les pedimos también que regulen lo del know-how, que repasen el tema de la no competencia y de los precios de reventa, y las alegaciones de la AEF nos centramos mucho en el mercado español y les decimos que tenemos 1.300 redes de franquicia, que por número de locales el 70% de los locales de las redes de franquicia son franquiciados y el 30% son de los franquiciadores, por tanto que es un fenómeno habitual el que sean competidores el franquiciador y el franquiciado, que ello no obstante no presenta ningún problema de la competencia, sino que al contrario está permitiendo a 44.000 pequeñas empresas competir con grandes redes sucursalistas y con grandes redes de restauradores, de distribuidores de ropa, de juguetes y de todo tipo, que eso además es necesario. Les explicamos que la ley española lo dice y les explicamos que el sistema funciona así, habiendo una interacción entre el franquiciador y el franquiciado y que no sabemos ver la relación de franquicia de otra manera. Todo ello dando soporte a las alegaciones de la Federación Europea de Franquicias, y también llevamos nuestros propios ejemplos más allá de los que aportamos en el escrito común. ¿Vale? Y posteriormente a esta presentación de 17 de septiembre, pues ha habido un workshop con las autoridades de Dirección General de la Competencia que tuvo lugar el 15 de octubre. Luego hubo unos encuentros con la DGCOM, también la Dirección General de Competencia de la Unión Europea, un webinar, hubo una conferencia con Eurocommerce. Por nuestra parte, en la Asociación Española de Franquiciados tuvimos una entrevista el 27 de octubre con las autoridades de competencia españolas, con la CNMC, y les explicamos que estamos preocupados por este tema y que les pedíamos a ver si ellos podían hacer algo. Y para sorpresa nuestra, y esto yo creo que también es relevante que lo sepan, pues las autoridades de competencia dijeron que empezaban a estar preocupados con la franquicia porque veían muchas quejas en este entorno y que ellos el análisis horizontal no lo hacían siempre, que no lo veían como un tema especialmente preocupante, que creían que esto lo había puesto de manifiesto la Unión Europea más que nada para que la gente fuera consciente. Nosotros les dijimos, bueno, esto una cosa es que lo hagan y que no les preocupe, pero si esto nos exige o nos obliga a hacer unos gastos en materia de información, de análisis de mercado continuados, etcétera, pues va a generar unas ineficiencias y si al final no podemos interactuar con nuestros franquiciados de manera normal, como hemos hecho toda la vida, pues esto probablemente redundará en un empeoramiento del entorno y en una menor actividad franquiciadora. Cuando hay más costes y cuando entorpeces la eficiencia, pues al final todo esto tiene repercusiones a nivel de empleo y a nivel de generación de riqueza. Y hay que saberlo, porque estamos en un escenario que no es el más halagüeño de los que hemos vivido, de los que ya llevamos unos cuantos años. Por último, la semana pasada se envió una carta a la DGCOM para reiterarle nuestra disposición
a nivel europeo a mantener una reunión y nuestra preocupación sobre todo por el tema de la información, de intercambio de información. Y los posibles próximos pasos van a ser, esperamos, sobre el mes de febrero o marzo, aunque esto es difícil de decir. Nos dicen que van a sacar el nuevo reglamento, una nueva versión. Que digan que es una nueva versión es bueno, porque quiere decir que algo van a cambiar. Yo creo que hay que ser optimistas. Se ha hecho mucha presión a nivel europeo. También hay que decir que somos optimistas moderadamente, porque nuestra experiencia en el reglamento anterior y en el anterior del anterior, el de 1999, fue que son personas pues muy poco dadas a modificar. Una vez han sentado un criterio, son muy poco dadas a reformarlo. Y entonces aquí el tema es qué va a pasar con la distribución dual. Nuestra petición es fundamentalmente, oiga, muy sencillo, y usted déjeme como yo estaba antes. Dígame que en la franquicia, ¿vale?, estamos amparados como mínimo cuando lo justifique la protección del know-how y de la identidad común de la marca, ¿vale? Y esto es suficiente y tiene una razonabilidad de ser con cómo está configurado todas las directrices sobre restricciones verticales. Subsidiariamente, si no, como mínimo, díganos que esto es referido al mercado, a la cuota de mercado nacional, al 10%, y no la local, porque es que si nos vamos a la local estamos locos, porque si en una población de 10.000 habitantes nos cierran 2 restaurantes, nos hemos quedado con una cuota de mercado de 25. Entonces, ¿qué pasa? ¿A ese franquiciano no le puedo dar información? ¿Y a partir de cuándo? ¿Y cuándo tengo que medir? ¿Cada cuándo? En fin, eso no tiene ningún sentido. Por tanto, las cosas que no tienen sentido normalmente deberían caer por su propio peso y deberían ser dúctiles y escuchar. Esperamos que sea así y estamos haciendo mucha presión para que sea. También se está pidiendo pues una revisión del umbral, que no sea el 10%, sino que sea el 15 o el 20%, o clarificar cuál es o no la información que se puede dar en una relación vertical. Y algunos de los comentarios off the record, ¿vale?, nos dicen que a lo mejor lo regulan dentro de las restricciones verticales. Por tanto, es posible que nos encontremos con un nuevo borrador que nos ilumine sobre este particular, que es realmente el más problemático. Un poco a título de resumen, me sabe mal que no hayan podido ver todas las pantallas. La parte peor es esta de la distribución dual, que lo que dice es se regula el intercambio de información entre franquiciador y franquiciado, para recordar el concepto, cuando sean competidores, y competidor es competidor real o potencial, por tanto, siempre que haya una relación en que hayan varios locales explotados propios, te pueden considerar un competidor potencial, y en esos casos el intercambio de información solo está exento si la cuota de mercado conjunta de todos los locales propios y los locales franquiciados en el mercado de retail, no en el mercado de la compra de productos, sino en el de retail, el de distribución al del consumidor, no excede del 10%, o sea, hasta el 10%, siempre que no haya una restricción por objeto. Es decir, que no lo estemos haciendo de mala fe y para hacer una colusión de mercado, ¿vale? Si estamos entre un 10 y un 30, por tanto, si pasa del 10, a partir del 10,01, ¿vale?, el acuerdo está exento, pero no el intercambio de información, ¿vale? Y ahí se aplicarían las directrices sobre empresas competidoras, sobre acuerdos horizontales, que en su versión actual pone mucho énfasis en lo peligroso que es intercambiar información sobre cifra de negocios y sobre marketing, y por tanto sitúa a las empresas, que probablemente son empresas grandes, y esto no está referido a una pequeña cadena, pero aún así, las empresas que hoy son pequeñas o medianas, esto tiene una duración de 10 años, por tanto, dentro de 10 años es posible que sean grandes, que estén en esa cuota de mercado del 10%. El simple hecho de calcular la cuota de mercado es caro, primero, porque tienes que calcular el mercado geográfico, tienes que calcular el mercado de producto, y no es evidente. Cuando uno dice, no, es que yo soy restaurante, tengo un fast food, y como tengo un fast food compito con todos los bares de España. No, tienes que hacer un análisis de si es un producto intercambiable, sustituible,
Son peritos muy especializados y muy caros, no es algo que esté al alcance de cualquiera, y existen un montón de subcategorías. Por tanto, lo que indiciariamente te dice el sentido común de, oye, yo al final soy una empresa que tengo 50 restaurantes, 70 restaurantes, 100, 200 restaurantes en España, que es el país del mundo que tiene más bares y restaurantes por habitante más del mundo, seguro que no estoy compitiendo, no, con cuotas de mercado, porque a la que empiezas a discriminar fast food, casual food, delivery food, no sé qué, te van haciendo el mercado pequeñito y tu cuota mayor proporcionalmente. Por tanto, no es algo que sea tan evidente y en cualquier caso es algo caro y que habrá que ir mirando caso por caso, ¿vale? Y con esto, pues yo ya acabo, y si hay sí que no sé si son y 56, quedan 4 minutos. En principio no había previsto un turno de preguntas, pero si alguien tiene alguna, en estos 4 minutos, o si queréis, y si no, nos enviáis un correo electrónico y en la medida de mis posibilidades, pues me pondré en contacto con vosotros y estaremos atentos desde la Asociación Española de Franquiciadores. Seguiremos el caso día a día, semana a semana, y a la que haya una novedad inmediatamente os lo comunicaremos. También cuando hablamos con la CNMC, y con esto ya acabo, les pedimos que si al final esto se acaba aprobando, pues igual de hacer una jornada para comunicar bien y ver la óptica de la administración, para que todo el mundo conozca las reglas de juego y que todo el mundo pueda tomar sus decisiones, porque la intención, se lo dijimos, de todos los franquiciadores ha sido y será siempre cumplir las leyes. Si nos ponen muchos obstáculos, pues habrá gente que dejará de cumplir. No de cumplir, perdón, dejará de franquiciar, pero que la voluntad de todos es cumplir las leyes, ¿no? Y que queremos conocer bien ese alcance para cumplirlas, ¿no? Pero que tiene que ser algo que sea de sentido común, y no un impedimento al desarrollo empresarial. Yo, si me permitís, Eduardo, Luisa, agradecerte, Jordi, la exposición que he aprendido muchísimo y ha sido muy clarificadora, y sí pediros a través, por supuesto, de la AEF, que nos mantengáis informados, porque bueno, si bien la cuestión de las relaciones con las instituciones comunitarias a nosotros en las comunidades autónomas nos pilla un poco más lejos, todo lo que nosotros desde aquí podamos impulsar y apoyaros, pues contáis con ello. Entonces, simplemente que a través de Eduardo, pues que nos mantengáis informados de cómo evoluciona la tramitación y de si finalmente prospera ese cambio de sensibilidad por parte de los autores de la propuesta, ¿no? Para seguir garantizando cómo funciona nuestro sistema de franquicias en el momento en el que está ahora y con la actual regulación, porque bueno, hemos hablado de los casos de restauración, pero a mí, pues, desde mi punto de vista del ámbito comercial, pues se me viene a la cabeza pues varios operadores en los que confluye esa doble configuración de franquiciador, pero al mismo tiempo propietario de tiendas propias, a los que lógicamente les sería plenamente aplicable esta nueva normativa. Entonces, simplemente ponernos a vuestra disposición y que nos mantengáis informados de los avances que se produzcan. Muchísimas gracias, Jordi, por la explicación, y por supuesto también a Marina y por todo el trabajo que ha hecho la AEF con vosotros. Muchas gracias, Marta, y por supuesto así lo haremos. Y como decía nuestro presidente del comité de expertos, tanto Marina como Jordi, bueno, a los que son socios no hay ningún problema porque ellos lo van a recibir. El mes de febrero, como decía Jordi, es un mes de contestación, o por lo menos de avances o de noticias al respecto. Creo que sería bueno volver a tener un webinar o algún tipo de jornada. Si pudiera ser física, mejor, si no online, pero bueno, yo creo que al final es lo importante. Y aquellos que por lo que fuera no sean socios, pues independientemente de pensar que es buen motivo para poder estar todos de la mano, porque al final nos afecta a todo el sector, y aquí no es cuestión de intereses individuales, sino intereses del sector, del mundo de la franquicia, pues estar con nosotros y solicitarlo para que, aparte de mandaros
la exposición de tanto de como Marina y Jordi, en el caso de, y con las normas legales que amparan el poder mandar información, que hoy sabéis que es complicado a veces, solicitarlo para que así se lo hagamos llegar. Yo no sé si hay alguna pregunta, pero tampoco quiero perder más tiempo en el sentido de hacerle pasar más tiempo a la gente, porque yo sé que las agendas son complicadas. Yo creo que no hay ninguna pregunta. Yo he vuelto a preguntar algo para animaros a hacer preguntas. Creo que no hay ninguna. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Marta, por el apoyo institucional. Por supuesto, serás la primera en estar informada, como siempre. Y todos nuestros socios, todos aquellos que no lo son, pero que evidentemente también nos lo soliciten para que enviemos la información. Y bueno, desear que la franquicia siga siendo uno de los motores de nuestra economía, tanto a nivel nacional como internacional, y a seguir luchando por ella, porque es de la que todos vivimos. Aunque sin más, nuestra presidenta está por ahí, si quiere cerrar la jornada, pues... No, muchas encantado. gracias, Eduardo. Yo creo que estamos ya un poco fuera de tiempo y simplemente recordar que la presentación, y que creo que irá con el vídeo que se ha grabado toda la jornada, estará a disposición de los socios, porque creo que es un tema que no es fácil de entender y que merece un poco de tiempo sobre todo y de atención. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Veo que por los comentarios la webinar ha gustado y ha sido interesante y creo que muy útil, y seguiremos por esta línea. Nada más y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Chao.